a marcos@ictp.ctp.es. Bueno, vamos a proceder. Agradecerle al doctor. Bien, también a ese correo pueden mandar todas las personas que me faltaron para pasar sus dudas al doctor, a ver si es tan amable de respondérselas. Muchísimas Vamos a agradecerle su excelente presentación al doctor, por favor. Bueno, no se retiren, por favor. Nos falta la cerveza del pastel. ¿Sale? Bueno, miren, la empresa Curacreto, junto con la ingeniera Sofía, trae una presentación dinámica, la cual trae regalitos. No se vayan porque hay regalitos. Hay bastantes regalitos, entonces a todos aquellos que se vayan se van a perder los regalos. Sin más por el momento, me complace también darle la bienvenida a nuestra invitada, la ingeniera Sofía Gómez Sandoval, egresada de la carrera de Ingeniería Química Industrial del IEPN de Casita. Cuenta con una especialidad en polímeros y con diferentes diplomados en liderazgo ambiental, herramientas de mejora continua, planeación de la demanda y diseño de la cadena de suministro, perfeccionamiento directivo, fundamentos en gestión de proyectos. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la formulación de impermeabilizantes, recubrimientos aditivos para concreto en las empresas PASA y Curacreto, ocupando puestos directivos. Ha desarrollado patentes tanto de productos y procesos. Actualmente se desempeña como subdirectora de operaciones de la empresa Curacreto RL-DCB. Bueno, vamos a darle una bienvenida calurosa, por favor. Bueno, pues al parecer tenemos un foro bastante reducido, pero yo diría que es suficiente para poder aprender sobre los polímeros y el impermeabilizante. Bueno, pues todo eso que dijeron de mí no sé de qué persona hablaban. Yo nada más vengo aquí simplemente a presentar algo muy simple, que es los impermeabilizantes, su mercado y qué relación tienen con los polímeros. Eso es la realidad. Y me encanta el chico de allá atrás. ¿Cómo te llamas? Alfredo. Alfredo, ¿tienes una idea de qué es un impermeabilizante? Recubrimiento puede estar basado en diferentes polímeros. Ok. ¿Alguien que tenga una diferencia? ¿Alguna definición diferente? Hola, buenas tardes. Creo yo que un impermeabilizante es, como lo dice mi compañero, un recubrimiento para repeler el agua, para evitar la humedad y pues por consiguiente que degrade algún otro material. Ok, pero ¿cuál es tu nombre, muñeca? Mi nombre es Guadalupe Fragoso. Ok, Guadalupe, a ver, ¿y entonces qué es un recubrimiento? Si el impermeabilizante es un recubrimiento, entonces ¿qué es un recubrimiento? Podría ser alguna mezcla. Sí, en sus componentes tiene algo que repele el agua. Supongo que en general una mezcla. Un recubrimiento es una mezcla. Ok, ¿alguien aparte de Lupita que nos pueda decir? El recubrimiento creo que tiene menor durabilidad, ¿no?, que el impermeabilizante, porque el impermeabilizante tiene mayor durabilidad y mayor desempeño. Ok, yo les voy a hacer una pregunta que quien me la responda, ¿sí? Aquí yo traigo apoyo de la empresa. Acá se me perdieron, ya ven, cómo los equipos de trabajo luego se cambian, ni le avisan a uno, ¿no? Que les vamos a dar lo que ellos elijan, un balón o lo que sea. A ver, un impermeabilizante es un recubrimiento y un recubrimiento es un impermeabilizante. Tu nombre, por favor. Hola, Gregorio. Existen diferentes tipos de recubrimientos, ya pueden ser desde texturas, no necesariamente tienen que ser impermeabilizantes. Entonces, un impermeabilizante es un recubrimiento, pero los recubrimientos no son impermeabilizantes, todos. Ok, nos acaba de decir Gregorio algo muy cierto, ¿sí?
Un impermeabilizante sí es un recubrimiento, pero no todos los recubrimientos son impermeabilizantes. ¿Sí? Entonces, en función a eso, Isra, pues lo que tú elijas, si quieres anotarle un gol a Gregorio, ¿no? Muy bien, basados en eso, ¿cuál es la presentación? Es precisamente el impacto de los polímeros en las tendencias del mercado de los impermeabilizantes y los recubrimientos. ¿Por qué es ese impacto de los polímeros? La mayoría de los que estamos aquí hablamos de química, hablamos de polímeros, ¿cierto? Incluso muchos de nosotros somos expertos solamente en una categoría o en una rama de polímeros, o incluso en solo un polímero. Pero realmente estamos conscientes de todo el campo, la aplicación y las tendencias tecnológicas que requerimos para los impermeabilizantes basados en los polímeros. ¿Sí estamos conscientes? ¿Más o menos? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta plática? Pues es establecer el impacto que tiene la investigación y el desarrollo de las nuevas tecnologías del uso de los polímeros en las tendencias del mercado de los impermeabilizantes y recubrimientos. ¿Por qué es establecer ese impacto? Porque el objetivo de este simposio es de aquí, que ustedes salgan con una visión y una conexión con el ámbito industrial empresarial, en donde ustedes, como estudiantes egresados de posgrado, que están haciendo maestrías, que van para doctorados, incluso temas de tesis de licenciatura, puedan decir, oye, me llama la atención esto, ¿sí? Y habemos empresas que sí nos gusta la investigación y que sí le invertimos a la investigación y recibimos a los estudiantes a que puedan hacer estancias prácticas y hagan incluso algún proyecto. Ok, como lo veíamos, ¿qué es un recubrimiento? Un recubrimiento también son conocidos como revestimientos y son una capa que se aplica a un objeto al que se le llama sustrato y se fabrica de distintos materiales. ¿Ok? ¿Cuál es su función? Es una barrera que protege de los componentes del ambiente al sustrato y decora. Eso es un recubrimiento. Pero como lo dijimos, no todos los recubrimientos son impermeables. Ahora, un impermeabilizante es un producto ampliamente utilizado en la industria de la construcción. Funciona creando una capa protectora que evita que el agua penetre en el sustrato. ¿Sí? ¿Y cómo hace esto? Es porque forma una barrera entre el agua y el sustrato. ¿Dónde tenemos agua? Si tenemos una edificación. ¿En dónde se nos presenta el agua en una edificación? ¿Nada más en el techo? Pero hasta el coro. ¿Cómo? La chica de blanco que está con el que está volteando, que si te hablan a ti. ¿Tú? Ok, en el suelo. ¿En dónde más tenemos agua? En los muros, en paredes. Ok, en cualquier edificación tenemos agua. Arriba, los lados, abajo. ¿Sí? Entonces imagínense el mundo del impermeabilizante, qué tan amplio puede ser. ¿Ok? Pero no nada más el impermeabilizante genera la barrera de vapor contra el agua, sino también mejora propiedades en los sustratos sobre el desgaste, les da mayor durabilidad y los decora. Eso es lo que hacen los impermeabilizantes. Para poder hablar de cómo se ligan y cómo es el impacto del polímero en la industria de la impermeabilización, les voy a contar un poquito de historia. Todos conocemos la base química o cómo se clasifican los polímeros, ¿no? Polímeros por su naturaleza son ¿qué? Sintéticos y naturales, ¿ok? ¿Cómo creen
que hace muchísimos años en Mesopotamia impermeabilizaba las construcciones. ¿Con polímeros de qué tipo? Naturales. ¿Y cuál era el polímero natural por excelencia? ¿La celulosa? No. ¿Qué sucede cuando las plantitas se empiezan a degradar y forman esa como liga negra que crece en los ríos y que se queda así toda en las orillas? Se le llama betún, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los betún o los bituminosos o los betuminosos, ¿ok? Así impermeabilizaban en la antigua Mesopotamia. Después, los egipcios. ¿Qué hacían los egipcios? Algo bien característico de los egipcios, y desde ahí impermeabilizaban. ¿Con qué tipo de polímeros? Nuevamente, naturales. ¿Qué tipo de naturales ocupaban? ¿Qué se daba en los árboles? ¿Las qué? Las resinas, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, esas resinas eran ocupadas para impermeabilizar la madera de los barcos, ¿sí? Posteriormente, en la Roma antigua es cuando empiezan las tecnologías de diferentes materiales. Ya las construcciones no eran de adobe, ya construían con cal y con arena. ¿Y ocupaban qué? Los trozos de cerámica para impermeabilizar. Y así fueron formando los acueductos romanos. En el Renacimiento no existió tanto un desarrollo de materiales, sino de técnicas de construcción. Ahí es cuando empezaron a crecer, a formarse construcciones con tejas a dos aguas. Empezaron el barro cocido, la mampostería, y empezaron, ¿se acuerdan de las cúpulas de las iglesias? ¿Ok? Ahí empezó apenas a ocuparse todo lo que eran los metales como parte de un impermeabilizante. Posteriormente viene la Revolución Industrial. Y en la Revolución Industrial es cuando surgen los materiales que se llaman ahora conocidos como polímeros. ¿De qué tipo? Sintéticos. ¿Cuál es el primer material o compuesto que se descubre en la Revolución Industrial, que es el máster del impermeabilizante, que es el impermeabilizante por categoría maestro de todos? Algunos lo conocen como caucho, pero la palabra correcta es el asfalto, ¿sí? El asfalto precisamente surge en la Revolución Industrial, en donde ahora los polímeros sintéticos se van directamente a tratar de mejorar las propiedades del asfalto. ¿Por qué? Porque el asfalto, ¿cuál es su característica propia? Completamente incompatible con el agua, pero es rígido, quebradizo. Entonces el asfalto por sí solo no podía utilizarse porque les duraba muy poco las superficies recubiertas con él. Y entonces de ahí empiezan a surgir nuevas tecnologías. ¿Como cuáles? Cuando llegamos al siglo XX y descubren que las membranas asfálticas se pueden fabricar modificándolas con TPOs, con SBS, SBRs, APPs. Y todos estos se empiezan a convertir en polímeros. ¿De qué tipo? Sintéticos. Pero viene la siguiente clasificación de los polímeros, ¿no? Primero es por su naturaleza y después es por su uso, ¿cierto? ¿Mande? La primera clasificación de los polímeros, ¿cuál es? Por su naturaleza, ¿no? Naturales, sintéticos y semisintéticos. ¿Estamos de acuerdo? Y después viene otra clasificación en donde ya nos abre el panorama de los polímeros y es por su uso.
¿Mande? Exactamente. Ahora bien, vamos a ver y analizar a dónde se fue en el siglo XX todo el desarrollo de materiales. Empiezan las membranas termoplásticas, EPDM. ¿Alguien conoce los EPDM? ¿No? ¿No los han visto? Bueno, el EPDM es un polímero que es etileno propileno dieno, así se llama. Son membranas de alta duración. Pero ¿qué sucede con esas membranas de alta duración a la intemperie? ¿Cuáles crees que sean sus costos? Muy elevados, ¿sí? No cualquier persona puede tener acceso a impermeabilizar con un EPDM, ¿ok? Otra membrana termoplástica son los famosos TPO. También son membranas muy delgadas, como que parecen, háganse cuenta, como lienzos, pero también son muy costosas, con durabilidades muy altas. ¿Ok? PVC, ¿sí conocen al PVC? Imagínense que en su azotea, o ni siquiera en su azotea, en el cimiento de su edificio, de su casa, hay un PVC abajo. Es una membrana de PVC que está impermeabilizando ¿qué? La cimentación. ¿Ok? Polietilenos, ¿sí los conocen? ¿Y sí conocen las películas de polietileno? Las bolsas son polietileno y las películas que generalmente se ocupan para impermeabilización son polietilenos de alta densidad. ¿Ok? Después tienen al poliestireno. También el poliestireno es ocupado para impermeabilización. Pero obviamente estas membranas termoplásticas son muy altas de costo. No todo el mundo tiene acceso a ellas. ¿Ok? Y entonces surgen las membranas asfálticas. ¿Y qué es lo que hace una membrana asfáltica? Es tener el asfalto y combinas al asfalto con el polímero, el tipo de polímero que vayas a meter. SBS, un estireno butadieno estireno, es ocupado para climas fríos y la modificación es precisamente al asfalto. El asfalto en composición química general tiene tres componentes o tres grandes grupos: los asfaltenos, que es el grupo más duro y que ese es inmodificable, los maltenos y por último tienen las resinas. Entonces esas resinas son las que entran en modificación con el SBS y hacen que el asfalto pase de ser quebradizo a ser dúctil, de ablandarse a 52 grados a ablandarse hasta 120 grados centígrados. ¿Ok? De aguantar un proceder quebradizo a temperatura ambiente 25 grados, el asfalto se truena, a aguantar menos 18 hasta menos 20 grados, en donde el asfalto ya no se truena. Y entonces, ahora sí se pueden hacer los impermeabilizantes, que yo creo que sí los ubican, que son como tipo rollos, que tienen una piedra en la parte de arriba. Esas son las membranas asfálticas. Y todos esos tipos de modificadores son dependiendo de la región o el uso donde vayan a ser ocupados. Pero obviamente ese tipo de impermeabilizantes, ¿por qué son costosos? Porque siguen siendo costosos. Porque requieres mano de obra calificada o requieres el gas para ser aplicados, ¿ok? Y entonces surgen las membranas líquidas. ¿Cuáles son esas membranas líquidas? Es el mismo asfalto ocupando como vehículo el agua o el solvente y modificados con polímeros en emulsión o en dilución. ¿Sí? Y de ahí surgen los que ahora todo el mundo conocemos, que los parecen como pinturas, ¿no? Son los famosos impermeabilizantes acrílicos. ¿Sí los ubican? Que los venden en colores, ¿qué? ¿Y por qué habrá dos colores?
gusta el rojo le pongo el rojo a mi techo, o si me gusta el blanco le pongo el blanco a mi techo, o si lo quiero azul, también hay azules, y verdes si quieren, ¿no? ¿Por qué se supone? Bueno, en realidad el color rojo, fueron los primeros impermeabilizantes acrílicos en color rojo, porque le daban el aspecto, como les comentaba que es decorativo, le daban el aspecto a la teja, ¿sí? A las casitas con la teja roja en la parte de arriba. Pero luego se dan cuenta que no, que existe mayores ventajas en utilizar un blanco contra un rojo. ¿Por qué? Porque el blanco está aditivado para ser aislante térmico, que ahorita lo vamos a ver. Cosa que, por ejemplo, un impermeabilizante, una membrana líquida asfáltica no te lo va a dar, porque siempre va a ser de color ¿qué? Negro. ¿Estamos de acuerdo? Vienen las membranas siliconadas, los poliuretanos y las poliureas, que también son membranas líquidas que sirven para impermeabilizar. Y por último empiezan a surgir las membranas cementosas, que es el cemento Portland, que surge en la revolución industrial, y ahora es aditivado con polivinilo, acetato de polivinilo y otro tipo de resinas, en donde ahora el cemento, de ser algo rígido, lo convierten en flexible e incluso lo hacen antibacterial y demás para poder ponerlo en las cisternas. ¿Ok? Bueno, pero hasta aquí llegamos al siglo XX, que ese fue el siglo pasado. ¿Y qué está pasando ahorita? ¿Dónde están los polímeros? ¿Qué tecnologías están? ¿Cómo se ligan? ¿No? Entonces, en la actualidad vamos hacia una impermeabilización sostenible. ¿Qué significará una impermeabilización sostenible? A ver, Fer. Esa es una parte. ¿Alguien más? Que sea amigable con el medio ambiente, que su impacto sea menor. ¿Quién más? Ok, ¿qué más? Eso es sostenible, o sea, pero todo lo están relacionando con el medio ambiente. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Si gustas, sí. Yo me distraigo, Isra, si tú les puedes ir dando porque yo me distraigo, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que se está buscando en este tipo de industria? La impermeabilización, que sea aplicación rápida, porque si se acuerdan cómo fuimos evolucionando, o sea, de qué sirve que hayan surgido en el siglo XX muchísimas tecnologías si no todas están al alcance de todos. ¿Estamos? Que sean flexibles, que tengan una amplia adherencia, que tengan una durabilidad y que sean aplicaciones injuntas, ¿no? Porque muchas de las técnicas de impermeabilización se hacen juntos. Esta es para que no se nos olvide a dónde vamos a empezar a hablar y donde ya teníamos, ¿no? La base de los polímeros, pero todo el mundo se la supo, entonces excelente. Y como la ponencia lo dice, vamos a interactuar los polímeros con el mercado. ¿Cuál es este tipo de mercado? ¿Qué mercado tienen los impermeabilizantes? ¿Hacia dónde están enfocados? Si desde la base dijimos que son
recubrimientos hacia la construcción. ¿Y dónde está la construcción? ¿Mande? ¿En dónde, Lupita? En todos lados. Bueno, para el mercado de los impermeabilizantes siempre se divide en dos grandes grupos, el sector público y el sector privado. ¿Ok? En el sector público, ¿qué están? Todas las que todas las dependencias, secretarías, ¿en qué? En sus edificaciones. ¿Sí? Bien. Pero también tenemos los centros de recreación y culturales y tenemos las vías de comunicación terrestres y aéreas. ¿Están de acuerdo que las vías de comunicación se impermeabilizan? ¿O nada más llegan y ponen la carpeta asfáltica y ya se van? ¿Sí? Muy bien. Y el sector privado, que son todas las edificaciones que tenemos y la parte de la industria. ¿Ustedes creen que una máquina requiere impermeabilizante? ¿Depende de qué? Ok, pero ¿requiere o no requiere? ¿Algunos equipos requerirán un impermeabilizante? ¿Sí? ¿Por qué? Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Qué requiere más un equipo y una maquinaria? ¿Un impermeabilizante o un recubrimiento? ¿Manda? En un entorno donde se requiera algún líquido, por ejemplo, puede ser en una petrolera, ¿no? O en un pozo, en el mar, que tenga que utilizar algunos recubrimientos que no me afecten a este tipo de materiales, pues voy a requerir un impermeabilizante. Si mi equipo o mi maquinaria no lo requiere, no es necesario, me puedo evitar ese costo, de a lo mejor sea más caro un recubrimiento que es impermeabilizante, uno que no. O simplemente lo quiero de alguna forma estética, entonces no es necesario ponerle un impermeabilizante. Ok. Entonces todos estamos de acuerdo que son los dos grandes grupos del sector del mercado en el que se pueden desarrollar los recubrimientos y los impermeabilizantes. ¿Sí? Ahora sí vamos a practicar casos reales en donde vamos a aplicar un recubrimiento impermeable y qué base de polímero es la que estamos ocupando ahí. Llegamos a una gasolinera con nuestro carrito. Requiero a 3 de ustedes. 3, parece 3. Nadie los va a regañar, se los prometo. ¿O sí? ¿Los van a regañar? No creo. 2, 3. Acérquense aquí, aquí, para que alcancen a ver bien. Llegan a las gasolineras con su carrito. Y esto sí parece una gasolinera, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. En el piso. ¿Qué ven en el piso de la gasolinera? Cuando tú llegas con tu carro, lo primero que ves es ¿qué? Que es un material distinto al de la calle, ¿no? Al de la calle. O sea, es un piso que tiene un Recubrimiento. ok. ¿Qué tipo de recubrimiento tiene? Puede ser un PVC plastificado o una resina epóxica. Una resina epóxica o barnices de acabado. ¿Estamos de acuerdo? Los epóxicos son polímeros. ¿De qué tipo? Sintéticos termofijos, ¿no? Ahora, después llegas y ves una base. ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? ¿Y esa base está ahí solita o qué tiene?
una cimentación, ¿cierto? ¿Y qué tiene esa cimentación? ¿Cuál es tu nombre? Urias. ¿Urias? Ujú. ¿De qué está hecha?